Dicen que uno le tiene miedo a lo que no entiende, como los fantasmas, los impuestos o la basura. Aunque si has escuchado todos los episodios de esta serie, seguramente ya no le tienes tanto miedo. Y si apenas descubres este podcast, te recomiendo muchísimo que empieces por el episodio 1, que lleva por título En la naturaleza no hay basura. Y regresando a nuestro tema de hoy, para quienes aún no me conocen, soy Paula Merchán y en nuestro último episodio de la serie Nada Sobra, vamos a ver de frente a la basura. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo huele? ¿De dónde viene? ¿Y en qué se convierte? Vamos a conocer a esta incomprendida maestra. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra basura? Desorden. Inservible. Desconocimiento. Oportunidad. Es controlable si eres consciente y te lo propones. Estas voces son de algunas personas que trabajan en Simba. Para ellas, la basura es algo que podríamos solucionar, que esconde grandes oportunidades. Y cuando digo basura, me refiero a aquello que desperdiciamos y que termina como contaminación. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, eso es cierto. La basura es uno de los errores más grandes de los humanos. Ahora, ¿te has preguntado de dónde viene la palabra basura? Cuando le consulté a ChatGPT, me llevé una gran sorpresa. La palabra basura proviene del latín vulgar versura, relacionada con el verbo versare, que significa dar vueltas o girar. En latín, este término se utilizaba para referirse a las cosas que se barrían. Con el tiempo, versura se convirtió en basura. Lo que me encanta de esta explicación es que la basura, desde su origen, está relacionada con lo circular, con dar vueltas. Y como hemos explicado en otros de nuestros episodios, la economía circular es un modelo que busca replicar los ciclos de la naturaleza en los procesos de producción y de consumo. Pero, ¿por qué decimos que la basura es una incomprendida maestra? Pipo Reiser, cofundador de Simba, nos explica su visión. A veces los residuos nos pueden contar y decir mucho sobre nuestra operativa, ya sea en nuestras casas o en nuestras empresas. Pero tenemos que mirarlos, tenemos que leerlos, y normalmente los ignoramos, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos construir, obviamente, planes, estrategias. En mi caso, lo primero que aprendí cuando vi de frente a lo que llamamos basura fue que cerca del 80% de esos residuos justamente no era basura, pues se podría reciclar. Si en tu casa o empresa todavía no se animan a segregar sus residuos, te planteo un reto. Acércate a ese tacho de basura y obsérvalo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? ¿Está seca o está mojada? Si ahí hay, por ejemplo, un tarro de yogurt, restos de una sopa o un papel usado para limpiar algo, las combinaciones de sus aromas pueden formar un olor desagradable. Esto sucede cuando los residuos empiezan a descomponer sin control y producen unas sustancias líquidas y densas llamadas lixiviados. ¿Te imaginas a qué huelen los lixiviados de un relleno sanitario? ¡Ah! Pero lo que quizás es una sorpresa para ti es que ese tacho no debería oler mal. ¿Sabes por qué? Si ese tacho de basura lo dividiéramos como si fuera un pastel, te sorprendería saber que más de la mitad de esos residuos son restos de alimentos, es decir, son orgánicos. Lo que quiere decir que se podrían transformar en alimento para animales o fertilizantes para plantas en lugar de que se pudran sin control. De ese mismo pastel, aproximadamente un 25% son residuos reciclables, como empaques, frascos, cajas o envoltorios, que si llegaran a manos de un reciclador o de una empresa como Simba, podrían convertirse en materia prima de nuevos productos. ¿Ves? Entre estos dos tipos de residuos ya tenemos 3/4 partes del pastel al que habitualmente llamamos basura. En resumen, el 75% de todos esos residuos que por ahora terminan en un relleno sanitario o un botadero no son basura. No deberían estar ahí. Y apenas un 25% corresponde a residuos que realmente no se pueden aprovechar, por ahora. Es que si realmente nos pusiéramos creativos y aplicáramos tecnología, lograríamos solucionar el 100% del problema.
como en la naturaleza, donde no hay basura. Realmente resolver el problema de la basura o de los residuos empieza con un importante cambio de chip, de cómo vemos estos materiales que pueden no servirnos a nosotros, pero pueden cumplir un propósito importante en el mundo y en la economía. Hoy en nuestros países no es secreto que la contaminación por residuos es gigantesca y realmente sí podemos resolver este problema. Podemos llevar la contaminación a casi cero e incluso estos materiales pueden cumplir un rol importante positivo en la sociedad. Y es pasar básicamente de pasarnos el problema los unos a los otros a juntarnos para de manera colaborativa resolverlo y hacernos cargo. Pero la realidad es que, por ahora, la basura termina contaminando, como en el caso de los residuos orgánicos dejados en el olvido, que incluso aceleran el calentamiento global. Cuando los residuos orgánicos se descomponen, es decir, se tiran a un vertedero, un botadero o un relleno sanitario, simplemente empiezan a descomponerse y en ese proceso se genera metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. De hecho, es muy sorprendente para la mayoría de personas entender que si hablamos de la huella de emisiones, la huella de carbono de los residuos orgánicos son los que tienen la mayor huella de carbono. De hecho, quizás es más conocido por ser el gas de las vacas, mejor dicho, de sus eructos y su estiércol. El gas metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 en su contribución al cambio climático. Y en realidad es uno de los menos gestionados, por lo que es urgente que le encontremos soluciones. Lo bueno es que, como decía, es un problema bastante solucionable con tecnologías existentes. Está el famoso compostaje, donde se procesan estos materiales en un ámbito controlado para generar un fertilizante, la producción de biogás, el uso de residuos orgánicos para alimentación animal y muchas otras técnicas que finalmente ven este material como un recurso y evitan todos esos efectos negativos que estamos mencionando. Ajá, los residuos pueden ser recursos que no contaminan, pero solo si los vemos a los ojos y nos encargamos de gestionarlos mejor. Y cuando se trata de residuos inorgánicos mal manejados, como metales, vidrio o plásticos, estos también terminan convirtiéndose en contaminación. Y aquí vengo con una mención especial. Bienvenidos y bienvenidas al preocupante, poco explorado e infinito mundo de los microplásticos, que al día de hoy ya están presentes en diversos lugares, como en remotos ecosistemas en la Patagonia o incluso en la leche materna y la sangre humana. Sí, escuchaste bien, dije leche materna y sangre humana. Para una mejor explicación, les presento a María Belén Alfonso, una científica argentina que estudia la contaminación por microplásticos. Bueno, los microplásticos son pequeñas partículas de origen plástico, ¿no? De menos de 5 milímetros de diámetro, de tamaño. Estas partículas pueden ir de partículas que vos las podés ver a simple vista, como sería un fragmento de unos 5 milímetros, a partículas que están por debajo del micrómetro o debajo del milímetro, que ya no las vemos fácilmente, pero están en la nanoescala. Por ejemplo, hay partículas y ya estaríamos hablando de nanoplástico. Eso quiere decir que son tan, pero tan pequeñas que equivaldría a tomar una hoja de papel y dividirla en 100.000 partes iguales. Cada uno de esos minúsculos pedacitos chiquititos equivaldrían a un microplástico, que fácilmente puede ser ingerido por zooplancton, que luego será consumido por peces, y los peces por personas. Estos plásticos, una vez que están bajo el efecto, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, el efecto de fricción, por ejemplo, contra el suelo, contra la arena en una playa, el efecto de las olas que hacen que se mueva y se vaya gastando, por así decirlo, hace que este producto plástico se empiece a debilitar y eso hace que se empiece a fraccionar y se fragmente en distintas porciones de plástico. Y una vez que están dispersos en el medio ambiente, el problema de los microplásticos, a comparación de los productos plásticos de mayor tamaño, es que ya no se pueden sacar del ambiente.
Y debido a las corrientes de aire, marítimas o fluviales, terminan en lugares remotos donde no hay presencia humana, como en el corazón del desierto del Sahara o en un lago en la Patagonia profunda. Y en lugares no tan remotos como tu estómago y el mío también. Según un estudio solicitado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, cada persona ingiere el equivalente a una tarjeta de plástico a la semana. Y la manera más común en la que los microplásticos entran a nuestros cuerpos es a través del agua que bebemos y del aire que respiramos. Cuando queremos hablar del impacto que tiene esto en nuestra salud, todavía hay mucho trabajo por hacer. Esto recién arranca. Pero bueno, intuitivamente podemos decir que nadie quiere tener microplásticos y plástico en el cuerpo, eso seguro. Y otra particularidad del plástico es que tienen muchos aditivos químicos y algunos de estos aditivos químicos son disruptores hormonales. Eso quiere decir que pueden modificar nuestros ciclos hormonales o de cualquier organismo, lo cual, bueno, puede tener un impacto en lo que es la reproducción, ¿no? De hecho, en los últimos 20 años, el recuento de los espermatozoides entre la población mundial masculina ha caído drásticamente. O sea que en promedio se genera la mitad de los espermatozoides que se producían hace solo 2 décadas. Parecería que con la crisis de la basura también nos vamos a extinguir a nosotros mismos. Pero ante una situación de emergencia, hay que mantener la calma, porque sí, estamos en emergencia. Yo arrancaría por cerrar la canilla, por decirlo de una manera, disminuir la producción plástica. Cerrar la canilla, así lo dicen en Argentina. Quizás en tu país se dice grifo, llave de agua o caño. Y para graficar lo que menciona María Belén, en la economía circular se suele poner este ejemplo. Imagínate que llegas a tu casa y la encuentras inundada, porque una llave de agua se quedó abierta. ¿Cuál sería tu primera reacción? Seguramente no empezarías a secar el piso, sino que cerrarías esa llave para que el agua deje de salir. Ese es en realidad el primer paso para solucionar la crisis de basura. Reducir drásticamente la producción de residuos como individuos y como industrias. Y ojo que no hablamos solo de plásticos. Para Andrea Rivera, cofundadora de Simba, todo empieza con el verbo diseñar. Entonces nosotros podemos empezar a diseñar partiendo desde un criterio de lo que yo, una vez que yo diseñe este producto, lo consuma o lo use, ¿qué me va a quedar de esto? ¿Lo voy a poder reusar? ¿Lo voy a poder reaprovechar? ¿Lo voy a convertir en otra cosa? ¿O al final se va a convertir en algo que no tiene valor y que voy a tener que disponerlo en la basura? Así que este es un llamado para que las grandes empresas empiecen a pensar diferente, a largo plazo, que se atrevan a repensar sus productos y servicios para integrar los principios de la economía circular. Como humanidad hemos sido tan creativos para solucionar problemas que estoy convencida de que sí podemos ser lo suficientemente ingeniosos para hacer las cosas de una manera diferente y teniendo en cuenta a dónde irán a parar esos productos. Pero eso solo ocurrirá si lo tenemos como una prioridad. La economía circular es una gran oportunidad para innovar. Por ejemplo, ¿te imaginas un plástico que no está hecho de petróleo, sino que está elaborado a partir de hongos? Sí, de hongos, como los que crecen en un bosque. Pues esto ya existe. Y al final de su vida útil, simplemente se compostan, como los restos de comida, y vuelven a la tierra. O una madera que no viene de la deforestación, sino de residuos plásticos difíciles de reciclar. Sí, también es una realidad. De hecho, Simba, junto con la organización chilena Desafío Ambiente, ya emplean esta tecnología. Ahora, después de escuchar todo esto, tampoco queremos satanizar a los materiales, ni siquiera al plástico. Vamos a empezar por decir que el plástico en sí como elemento no es un problema, ya que nos permitió un montón de avances tecnológicos en la medicina, tiene un montón de usos que son válidos y que son súper útiles. El problema es cómo lo usamos, ¿no? Y lo mismo con los metales, papeles, vidrios, cartones. Tenemos que revisar el cómo. Por eso, para reflexionar sobre ello, es que a lo largo de 5 episodios hemos viajado por el mundo de esta maestra, la basura.
hemos visto que nosotros decidimos si es un problema o una oportunidad y que ya hay organizaciones y personas que han decidido hacer algo al respecto, desde transformar los residuos como lo que hace Simba o reparar objetos como Recidar, dar visibilidad a las y los recicladores y conectarlos con la comunidad como Recibesi, hasta encargarse de recolectar materiales para salvarlos de la basura como Doris, Antonio y Jorge, o estudiar a los residuos y sus dinámicas como Melanie o María Belén. Así que ahora nos toca a ti y a mí, desde la posición en la que estemos, ser conscientes de las consecuencias de este desequilibrio, sobreproducción y sobreconsumo en el que vivimos. A mí me encanta la visión que Andrea Rivera y Pipo Reiser tienen sobre los residuos y por eso quiero compartirla. Yo siempre digo, el reciclaje es un acto de amor. Todo lo que hacemos con respecto al reciclaje es un acto de amor. Para mí, porque estoy respetando el espacio donde estoy viviendo, para la persona que se va a hacer cargo de ese residuo y porque estoy respetando mi medio, lo estoy cuidando. Hay una frase muy conocida que me gusta mucho y que creo que vale la pena recordar, que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. En un sentido más profundo es reconectarnos con ese sentido de comunidad, de trabajar juntos, de entender que somos parte de algo más grande. Así que empecemos por lo que sí podemos controlar. Tal vez no puedes solucionar el cómo tu ciudad o país manejan los residuos, pero sí puedes llevar este mensaje a tu comunidad. También puedes reducir tus residuos y reciclarlos con la ayuda de un reciclador de base o una empresa. Al final, esa basura que sacamos de nuestra casa o del trabajo regresará a nosotros de muchas maneras. Así que atrévete a cambiar. Cuida del planeta que compartimos y adopta un estilo de vida en el que realmente nada sobra. A todos y todas, gracias por habernos escuchado. Y aunque aquí termina esta temporada, estamos seguros de que volveremos en algún momento con otras historias y mucho más que contarles. Hasta pronto. Esto fue Nada Sobra, una producción de Simba Media, con el apoyo de Coca-Cola Perú y su plataforma Juntos por el Reciclaje y de Tetra Pak, grabada en los estudios de audio de la Facultad de Comunicaciones de UPC. Fue escrita y narrada por mí, Paula Merchán, con el apoyo de Pipo Reiser, ambos del equipo de Simba. Agradecemos la colaboración de Claudia Guillem, directora de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de UPC. También a los estudiantes Jorge Bendezú, Robert Lévano y André Paulini de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. El diseño de sonido y asesoría editorial es de María Isabel González, Luis Felipe Gamarra y Juan José González, de Edición Limitada. Muchas gracias por escucharnos.